Apocalipsis capítulo 11 y vamos a continuar en el versículo 15 en esta tarde. Hemos visto las trompetas, hasta este punto hemos visto las 6 trompetas, y cada vez que hay el cumplimiento tanto de los 6 sellos, la séptima trompeta implica un paréntesis de lo que va a suceder en el futuro. Siempre el Señor mostró algunas cosas que iban a suceder en cada juicio que estaba emitiendo. Siempre mostró un paréntesis para mostrar a Juan las cosas que debían de suceder. Entonces, la séptima trompeta trae consigo los acontecimientos relacionados al tercer y último ay de los juicios. Entonces, el toque de la séptima trompeta también se remonta a la segunda venida de Cristo. Tocar la última trompeta implica los últimos juicios de los acontecimientos de la segunda venida de Cristo. Entonces, recuerden que estamos en el paréntesis o en el tiempo de la tribulación hasta este punto. Y hemos visto ya los sellos, hemos visto 6 trompetas tocar, y las 7 copas que han de venir son la apertura con la séptima trompeta que se va a tocar aquí. Entonces, el toque de la séptima trompeta produce solemne anuncio de la venida en gloria de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos 15 hasta el 19 esta tarde. Entonces vamos a pedir la dirección al Señor y vamos a orar. Oremos. Padre, en esta hora queremos darle gracias, mi Señor, por su misericordia, por su bondad, por su gracia, Señor, por lo que usted es y por lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Queremos, Señor, darle gloria, honor y alabanza a usted en esta tarde, porque no hay nadie que la merezca, Señor. Pero queremos también reconocer, Señor, que somos pecadores, que fallamos a cada momento, Señor, de pensamiento, de palabra y de hecho. Y queremos decírselo a fin de no hallar nada que estorbe en nuestra comunión con usted. Queremos, Señor, estudiar su palabra, y no queremos hacerlo en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría que proviene de lo alto. Por eso pedimos, Señor, que sea su Santo Espíritu asistiéndonos para entender estas verdades. Lo suplicamos, poderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, versículo 15 del capítulo 11 de Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fíjense que después del interludio que se da desde el capítulo 10, versículo 1 hasta el 11-14, hay un paréntesis que hemos visto. Ese interludio, el apóstol Juan recibe una revelación más de lo que va a ser el juicio final hacia la segunda venida de Jesucristo. Y aquí Juan ve cómo Dios, o cómo el Todopoderoso le muestra la revelación de los juicios y cómo se reanudan los juicios. Por eso vamos a ver el último ay aquí, el tercer ay de lo que hemos estado estudiando anteriormente. La séptima trompeta contiene los juicios de las 7 copas que acompañan la segunda venida de Cristo. Es decir, cuando hablamos de las 7 copas, son los juicios finales de Dios para con el mundo, para establecer algunas cosas que vamos a ver aquí en este estudio que son importantes. Pero fíjense, el versículo 15 empieza: el séptimo ángel tocó la trompeta. Y fíjense que si ustedes ven, en todos los acontecimientos de los juicios siempre hemos visto cómo los ángeles se involucran en el servicio hacia Dios. Y en este caso vemos cómo los ángeles son usados para funcionar en el sentido de los juicios que Dios está estableciendo a la humanidad. Y hay algo importante que necesitamos notar en estos asuntos, porque en el versículo 15
dice, noten en la parte B, dice, y hubo grandes voces en el cielo. Fíjense que la frase, hubo grandes voces en el cielo, revela que la escena descrita es celestial. Es decir, Juan está viendo cómo se ven las cosas en el cielo, pero apuntando ¿hacia dónde? Hacia la tierra. Y por eso que Juan dice, hubo grandes voces en el cielo. Esto revela una escena descrita que es celestial. Y el verbo está en el tiempo aoristo. Y voy a hacer algunos paréntesis del griego aquí porque es muy importante. Y fíjense, el tiempo aoristo sugiere una acción súbita. Es decir, cuando decimos una acción súbita y que a la vez contrasta con el silencio que se produce en la apertura del séptimo sello, es decir, que es un asunto real cuando hablamos del aoristo. Y fíjense que la apertura del séptimo sello en Apocalipsis 8:1, la expresión grandes voces describe un acto apropiado por un acontecimiento tan significativo como es el anuncio. Y fíjense qué es lo que está viendo Juan aquí. ¿Por qué hay tantas voces en el cielo? La pregunta sería, ¿por qué hay tantas voces en el cielo y quiénes son los que dan estas voces? Y recuerdan desde que el capítulo 4, versículo 4, hasta aquí, hemos visto la participación de seres en el cielo, que están en la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuáles son esos seres? ¿Sí? ¿Quiénes son? Mencionémoslos. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, está la multitud, ¿recuerdan? Están los redimidos, están los ángeles. Es decir, estas voces son muy importantes porque sabe que estas voces se dan en acción de un acto para dar significado a lo que ha de venir en este momento. ¿Y qué es lo que están anunciando ellos? Bueno, fíjense que dice, hubo grandes voces en el cielo. Ahora, aunque anuncian un acontecimiento que se relaciona directamente en la tierra, el texto no dice cuál es el origen de las voces, porque no es importante, pero sí determina algunos aspectos que son importantes, que tienen que ver con la importancia o la trascendencia que tienen estos acontecimientos que van a pasar. Y sin duda, ellos están aclamando en gran júbilo. Fíjense que de hecho, si ustedes notan en el versículo continúa diciendo que decía, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué están diciendo entonces estos seres en el cielo? ¿Cuáles son esas voces? El mismo versículo destaca qué es lo que están diciendo estas personas. Es decir, ¿qué denota esto? Alegría, tristeza, conmoción. Alegría. Fíjense que es importante, hermanos, porque nosotros, si nosotros nos remontamos y vemos como una película en este momento de lo que estamos viendo hasta este momento, recuerden la iglesia donde está. En este momento estamos nosotros en el cielo, y por lo tanto la participación de la iglesia en este momento es muy trascendental, porque la iglesia, hermano, la iglesia, de hecho, nosotros no estamos tan ansiosos por el reino, aunque muchas pseudo iglesias sí, porque ellos hablan del reino de los cielos, el reino de Dios, mucho de esto, pero no hablan acerca, por ejemplo, de la venida de Cristo. Y para nosotros es más trascendental la venida de Cristo que el reino milenial. Pero en este momento, estando en este paréntesis, o en este momento crucial de la historia de la humanidad, la iglesia está
alzando la voz, diciendo, qué bueno que Dios ha tomado el control y el reino es por los siglos de los siglos. Y qué bueno, hermano, usted y yo, que somos salvos, vamos a estar en este momento alabando al Señor, diciéndole al Señor la grandeza de lo que ha de acontecer en este punto. Fíjense que a través de Apocalipsis hay una constante intervención angelical y lo hemos visto, y los ángeles son los que determinan este asunto aquí. Pero fíjense, hay una proclamación celestial que afirma en primer lugar que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esto es muy importante, hermano. Es muy importante, quizás nosotros no lo veamos con tanta importancia, pero es muy importante y debe de ser de importancia para la iglesia. ¿Saben por qué? Porque en el texto griego, el reino, en la Reina Valera dice los reinos del mundo. Pero yo quiero que veamos en la totalidad de la esfera del sistema mundial. ¿Qué es lo que impera en el sistema mundial? ¿Los reinos o un reino? Un reino. Aquí no estamos tratando, pues la Reina Valera tiene una traducción confusa en este punto. Y en el griego no dice los reinos, sino dice el reino. Y quiero hacerle un paréntesis aquí para determinar por qué es que el griego no dice los reinos. Porque recuerdan de que cuando Dios entregó todo el sistema y toda la tierra y todas las cosas que hay en ella a Adán y Eva, la entregó totalmente a él para que enseñoreara sobre ellos. Este era uno solo, no eran varios gobiernos, no eran varios reinos, era uno solo. Pero ¿qué pasó con la caída de Adán? Este reino fue entregado a Satanás. La pregunta crucial es, ¿quién entonces es que gobierna este reino mundial ahora? Satanás. Entonces, ese reino, ese sistema, ese gobierno en la unidad de la cual hablamos, ha sido entregado a Satanás. Ahora pregunte usted, la pregunta que podemos hacer es, ¿por qué entonces debe de venir Cristo? ¿Es importante la venida de Cristo? Es muy importante. Aquí es donde necesitamos ver, muchos por ejemplo no quieren, no aceptan, no creen la venida de Cristo, pero aquí es muy importante. Es importante aclarar de que muchos tampoco creen que están siendo reinados por Satanás. Sí. ¿Verdad? Creen que es un cuento y algo ficticio que Sí. Pero debemos de aclarar que estamos hablando de un reino, de un dominio espiritual. Sí, correcto. Que gobierna. Es decir, a pesar de que hayan países y hayan gobernantes, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la potencia espiritual que domina las intenciones de los hombres. Sí. En todo caso, le rinde culto a él al final. De hecho, de eso que estamos hablando. Y por eso es que la pregunta crucial es, ¿por qué debe de venir Cristo? Porque debe de rescatar este problema espiritual que hay. Porque debe de rescatar ese dominio espiritual que hay sobre la tierra. Ahora, ¿no creen ustedes, por ejemplo, que cuando oyen ustedes a cierto gobierno aprobar, por ejemplo, el aborto, aprobar, por ejemplo, el homosexualismo, el matrimonio entre hombres y mujeres del mismo sexo? Es decir, ¿quién es el que está imperando realmente en este gobierno? Es Satanás, de hecho. Ahora, el ser humano no puede lograr ver estas cosas, no las ve, porque precisamente son espirituales. Estábamos viendo un programa que me gusta a mi esposa y me dio risa de ver una juez que es muy famosa. Resulta que un hombre se enamoró de un caballo y ella vio repugnante que él se enamorara del caballo. Dijo que él estaba descompensado enteramente, pero cuando llegan dos mujeres y dos hombres los aplauden. Y ellos están descompensados. Me puse a pensar yo, si el caballo no fue hecho sexualmente para tampoco hombre con hombre fue hecho, pero allí cómo gobierna Satanás, que ella aplaude y se
alguien habla en contra de un matrimonio gay, se le va con todo. Sí. Es terrible. Entonces, ven el asunto. Ahora hay algo importante que necesitamos ver aquí. Por ejemplo, la declaración cuando dice el reino o el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Fíjense que la palabra, por ejemplo, Señor aquí es muy importante. Quiero rescatar algunos comentarios que hizo el hermano Bed hace unos días en el estudio, me parece que fue el miércoles. El hermano Bed hablaba acerca del nombre de Dios. Y aquí es muy importante. ¿Sabe cuál es la palabra usada en el griego aquí para hablar de nuestro Señor y de su Cristo? ¿Sabe cuál es? Es Adonai. Es Adonai. ¿Y saben qué quiere decir Adonai? Adonai significa el dueño, el todopoderoso, el soberano. Ahora, cuando nosotros hablamos de estas palabras, a veces no nos cabe la idea de la dimensión que tiene esta palabra. Porque ya no es un título en sí para Dios, como por ejemplo cuando decimos la palabra Dios. Y aquí es muy importante, por ejemplo, el griego, porque el griego nos determina las palabras usadas en el hebreo también. De hecho, Adonai es la palabra hebrea correcta aplicada aquí. Y cuando hablamos, por ejemplo, del Mesías y del Cristo, por ejemplo, aquí dice el Cristo, pero la palabra correcta debe ser el Mesías. No debe de ser el Cristo. Ahora, fíjense que la declaración destaca aquí el hecho singular, porque dice el reino, no dice los reinos. Y también no dice han venido, sino ha venido. Porque aquí hay algo importante que necesitamos ver. ¿Por qué ha venido? Porque es un reino y porque es un todopoderoso que hace. Es único. No hay nadie más que Él. Esto es muy importante. ¿Y sabe por qué es muy importante rescatar esto? Porque, hermano, muchos gobiernos hoy en día, o inclusive lo que hablábamos anteriormente, que muchos no creen el poder que tiene Dios de hacer grandes cosas. Es más, aquí en este pasaje se habla de un tabernáculo. ¿Saben que el pueblo de Israel no tiene un tabernáculo ahora? No lo tiene, lo perdieron. Y no existe, no hay ninguno. Pero sabe que Dios les anuncia aquí que les abre las puertas del cielo y del tabernáculo. Algunos piensan de que es probable que Dios haya llevado este tabernáculo al cielo. Bueno, probablemente Dios no tiene limitantes para hacer esto. ¿Podría Dios, hermano, llevarse algo de la tierra para el cielo? Sí, se llevó a Elías, se llevó a Enoc sin haber muerto. Resucitó a Jesucristo. Entonces aquí estamos hablando, la expresión el reino también subraya la soberanía de una esfera, de un gobierno en unidad y en totalidad. Porque ¿sabe qué es lo que va a suceder, por ejemplo, en el reino milenial? ¿Van a haber reinos en el reino milenial o un reino? Uno solo. Por eso está hablando de unidad aquí. No está hablando de pluralidad. Por eso es singular la palabra reino aquí. Ahora, la palabra también sugiere la visión de un imperio mundial que va a ser establecido en la tribulación. Recuerden que en la tribulación hay un imperio mundial gobernado por una sola persona, y este es el anticristo. Y se mueve un sistema que es mancomunado, diría yo, con 10 poderes mundiales que se unen en esto. ¿Recuerdan lo que vimos en Daniel? Había una bestia que tenía 4 cabezas y en una de ellas surgían 10 cuernos, y de esos 10 cuernos salía uno pequeño y que era mucho mejor que ellos. Estos 10 cuernos son 10 reinos o 10 reyes o 10 naciones o 10 poderes mundiales, pero de estos 10 saldrá uno, y este uno es el anticristo.
Y ese es el que va a gobernar dentro de la esfera mundial en el tiempo de la tribulación. Por eso es que aquí la expresión reino se determina como uno solo, no como muchos. Sí. Cabe notar ahí que algunos no creen que hay un anticristo, sino que hay un sistema, que hay, no es una persona. Sí. El anticristo no es una persona. Sí. No debemos de olvidar que el anticristo es imitación de Cristo. En ese sentido, Cristo va a venir como el dueño, Sí. como el Mesías, Sí. a rescatar. Entonces, lo que vamos a ver del anticristo es una usurpación de esa acción. Por lo tanto, debe de haber tanto como el imperio como el emperador. En este caso no podría ser un sistema porque nadie va a adorar a nadie. En cambio, a este tipo lo van a adorar, lo van a reconocer como líder mundial. Por eso no cabe la idea, de acuerdo a este capítulo del Apocalipsis, de que sea simplemente un ministerio, no, sino que el anticristo sea una persona. Sí, es literal. Es literal, es una persona que surge. Estamos hablando de una persona literal que tiene un poder, un dominio, un control, y que va a ejercer junto con el falso profeta un dominio político, económico, pero también religioso por el otro lado. Entonces es muy importante. Hay algunos que no creen esto, no lo creen, y no les cabe la idea de que esto pueda suceder, pero ha de suceder como disciplina para el pueblo de Israel. Ha de suceder porque necesita Dios. ¿Recuerdan por qué Dios escribió, por ejemplo, por qué Jesús habló, por ejemplo, el capítulo 25 de Mateo acerca de la oveja y los machos cabrillos? ¿Por qué? Porque de hecho van a haber muchos. Bueno, ya hemos visto en estos capítulos anteriores que a pesar de toda la disciplina y todos los juicios que hay en el tiempo de la tribulación, mucha gente no va a creer todavía en el Señor. No van a creer, se van a rebelar en contra de Dios. Entonces, hay otro aspecto importante que necesitamos ver. La expresión "ha venido a ser" debe de tomarse en singular también. O sea, en el griego dice "ha venido a ser", no "han venido a ser". ¿Y de quién está hablando? Está hablando del Todopoderoso y está hablando del Mesías. Pero yo pregunto, ¿el Mesías y el Todopoderoso es el mismo? Es el mismo. Por eso aquí la expresión debe de ser tomada en una sola, en singular, no en plural. Y fíjense bien, quiero mencionar algo importante aquí. Voy a usar la gramática porque es muy importante esto. El verbo "ha venido a ser" es el aorito indicativo de la voz media, usado aquí como función profética. El establecimiento del reino es un hecho tan cierto que se da por realizado. Hermano, es un hecho, es una realidad el reino milenial. ¿Ya es una verdad? Sí, es una verdad. Algunos creen que ya ha sido establecido, pero hay tantas cosas que no encajan para determinar de que ya ha sido establecido el reino milenial. Si no, por ejemplo, ¿dónde está, por ejemplo, el templo para los judíos? ¿Dónde está, por ejemplo, el Mesías reinando? No está. ¿Dónde está el cabrito? ¿Dónde está el cabrito jugando con el león? ¿Dónde está el niño jugando con la culebra, con la serpiente? No está todavía esto. Entonces hay tantas cosas que muchos enfatizan. Inclusive estaba leyendo algunos comentaristas que dicen que el reino empezó desde que Cristo vino a la tierra. Ahí empezó el reino. Pero el reino de hecho venía a acercarse. Pero ¿qué pasó con ese reino? Lo rechazaron. Es decir, la venida de Cristo significaba el establecimiento del reino para el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con ellos? Rechazaron. Rechazaron no solo al Mesías, rechazaron la promesa del reino milenial. Entonces, cuando Juan el Bautista y cuando Jesús predicaban acerca del evangelio del reino, estaban hablando del establecimiento del mismo, pero ellos no lo recibieron, lo rechazaron. Entonces, esto implica de que
Se acercó el reino, pero no lo recibieron. El reino ha de ser en el futuro. Pero es una verdad. Por eso es que cuando dice aquí en el versículo hay algo importante y dice: y Él reinará por los siglos de los siglos. Fíjense que aquí hay algo importante. Yo quiero preguntar una cosa. ¿Cristo está reinando totalmente? Ahora, otra pregunta. ¿Cristo está reinando? Sí y no. ¿En quién es que reina Cristo? En la iglesia. Aquí es un punto, quiero tomar un punto que Dios ha establecido acerca de la iglesia. Y aquí es donde necesitamos ver la unidad de la iglesia. Somos personas diferentes, con mentalidades diferentes, con oficios diferentes, con estatus diferentes quizás en la iglesia. Y no estoy hablando de una denominación, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Pero la iglesia, hermano, ¿tiene la unidad? ¿Tiene la unidad? Sí, total. La tiene. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, si usted me dice que no, implica entonces de que, por ejemplo, usted no tiene ningún don espiritual. Usted no tiene el Espíritu Santo. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la unidad de la iglesia. Que puede ser que usted dentro del cuerpo sea, por ejemplo, una mano, un ojo, no sé qué sea. Pero ambas cosas se complementan en sus funciones, porque ambos, tal como somos, por ejemplo, el pastor, el líder, el siervo, cualquiera, tiene un servicio especial dentro de la iglesia, pero este es parte de la unidad de la iglesia. El problema es cuando tú no te sientes parte del reino. Ese es el punto. Ahora, la verdadera composición de la iglesia es que somos un reino aparte. Sí. Desde Canadá hasta Campo de Hornos, desde China hasta donde tú quieras, hay un pueblo sobre el cual reina el Mesías y tiene una forma de vida y una forma de ver la vida distinta. Debería de ser porque pertenecemos a un reino distinto. El problema es cuando los pastores, los líderes, no venden esta visión de pertenecer a un reino y que estamos sellados, tenemos un pasaporte, sino un sello de nosotros que pertenecemos a este reino. Y recuerdan ustedes, por eso hablaba yo del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo en un creyente? Pues la garantía de nuestra redención. La garantía de nuestra redención, hermano. Usted tiene asegurada que un día, si usted muere, este cuerpo va a ser transformado, glorificado. Y no solo eso, compartirá el reino con Cristo Jesús en la eternidad. No solo por el reino milenial, porque ¿qué dice el versículo al final? Y Él reinará por los siglos de los siglos. De hecho, a pueblo de Israel se le estableció 1000 años de gobierno en la tierra, pero el reino de Cristo es solo 1000 años, hermano. No, es eterno. Y usted y yo vamos a compartir, vamos a estar en ese reino que es eterno. ¿Por qué es importante esto? Hay una expresión en ese versículo que dice: y de dar galardón a quienes, a tus siervos los profetas. Miren, ¿van a ser galardonados los profetas aquí? Sí. ¿Quiénes también? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Está hablando de la iglesia o está hablando de los santos del Antiguo Testamento? De los santos del Antiguo Testamento. Porque la iglesia ya ha sido galardonada. Sí, ya ha sido galardonada en ¿cómo se llama? En el rapto de la iglesia, en el tribunal de Cristo. ¿Recuerdan? No está hablando de la iglesia aquí, está hablando de los santos que murieron confiando en el Señor en el Antiguo Testamento. Probablemente aquí están incluidos aquellos que se rebelaron contra Dios el día que Moisés fue a traer las tablas de la ley y Dios dijo que los mataran. ¿Eran creyentes ellos, hermano, o no? Eran creyentes. Ellos se van a levantar aquí, van a ser juzgados precisamente también. Pero fíjense bien: y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Cuando dice a los pequeños y los grandes, está hablando de aquellos
que tuvieron una posición muy pública, pero también está hablando de aquellos insignificantes que a lo mejor no fueron, ¿cómo se llama? Muy eminentes, pues dentro pero creían en el Señor, confiaron en el Señor. De ellos está hablando. Ahora fíjese bien, y de destruir a los que destruyen la tierra. El tercer acto divino relacionado con la venida de la ira de Dios tiene que ver con la retribución o el justo castigo dado a los inicuos. Los destructores de la tierra, aquí es una frase que incluye al sistema mundial y aquellos que están bien galán. Fíjense bien, por ejemplo, los políticos están bien chéveres hoy, ¿verdad? Y están bien tranquilos, pero ¿sabe qué? Ellos que están destruyendo no solo la tierra, sino cuando habla de la tierra aquí, incluye al ser humano, incluye la parte moral y la parte espiritual del ser humano, incluye todo. Dios va a venir un día y los va a castigar por estas perversidades, por no temer al Dios Todopoderoso, por no considerar a Adonai como el dueño de todo. Y vamos a terminar en el versículo 19. Y aquí hay algo importante. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Hermano, aquí hay algo importante. La apertura del templo de Dios en el cielo sugiere el hecho de que el Dios Santo actúa en cumplimiento de todas sus promesas. Para nosotros, hermanos, Dios ha abierto, tenemos acceso directo hacia el Señor. Sí, pero fíjense que aquí habla no solo del templo, sino habla del arca de su pacto. Es muy importante. ¿Por qué? Porque este asunto trata con ¿quiénes? Con los judíos. Los judíos, hermanos, van a tener un templo en la tribulación donde los van a engañar, y Dios les abre el cielo y les abre el tabernáculo, les abre el arca del pacto. Y algunos, por eso les decía anteriormente, piensan de que este arca del pacto es el que Israel no tiene hoy. Pero lo hacía Israel, hermano. Sí. ¿Qué implica el arca del pacto, hermano, para Israel? La presencia de Dios misma con ellos. Israel ahora se encuentra desprotegido. Ahora yo le preguntara, hermano, si usted tendría que sacrificar algo para tener una relación con Dios, ¿cree usted que tuviéramos apertura nosotros para ello? De ninguna manera. Pero gloria a Dios que hubo un sacrificio perfecto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado de una vez para siempre por nuestros pecados. Gloria a Dios, hermano. No necesitamos hacer ningún sacrificio, solo necesitamos seguir confiando en el Señor, el Todopoderoso, el que tiene el control de todas las cosas. Y cuando habla del templo, es decir, el que está en el cielo, es una expresión que señala el hecho de que el cielo es un lugar glorioso donde la presencia de Dios es el centro mismo. De hecho, el tabernáculo, el lugar santísimo, el templo, el arca del pacto involucra, hermano, la presencia misma del Dios eterno. Ahora yo le pregunto algo, hermano. ¿Usted tiene la presencia misma de Dios eterno en este templo? Amén, hermano. Y por eso es que es muy diferente con nosotros. Dios trata de una manera diferente con la iglesia, porque la iglesia por medio de Cristo tiene acceso a Dios. No hay ningún sacrificio a menos que sea un sacrificio vivo, un sacrificio con una mentalidad directa hacia el Señor, pensando que el Todopoderoso es el que merece la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué bueno, hermano, qué bueno que es así, porque aquí no cabe entonces la jactancia del ser humano. Todo cuanto somos nosotros es por la gracia y la misericordia de Dios. Es Dios quien merece la gloria, la honra en esta noche. Amén, hermano. Vamos a orar.